one of the things I want to emphasize at this point, Okay, entonces en este punto quiero enfatizar okay, is what kind of pastor qué clase de pastor did they have? tenían ellos. And to me, these are essential Y para mí esto es esencial to establishing para self-government establecer el autogobierno in a nation. en una nación. Okay, so, and before I forget, Y antes de que se me olvide, some people would say Jamestown algunas personas dicen que Jamestown started America. comenzó las Américas, Well, it was an extension of England for pero sure. fue una extensión de Inglaterra, de seguro, And they planted English representative government, y which is ellos good, plantaron a un sistema representativo del gobierno británico, que fue bueno, without self-government. pero sin el Okay. autogobierno. But that was England, as we mentioned yesterday, Pero eso es Inglaterra, como mencionamos had the ayer, greatest liberty tenía la for libertad más grande their people. para su England, gente, not para Spain, not no France, España, no right? Francia, They were the furthest from Rome, eran los más furthest lejos de Roma, from the los más empires. lejanos de los imperios. So in the Magna Carta, Entonces en la remember, Carta Magna, como the hablamos, Petition of Right, las and peticiones later de in las leyes, 1689, de los derechos, y después okay, en they put the king under law. 1609 pusieron al rey bajo las leyes. They overturned the divine right of kings Ya quitaron eso del derecho Okay. divino de los reyes, because of their love for freedom. porque tenían este Okay. amor por la To libertad. check tyranny. Entonces querían siempre That estar was their history. lidiando con la tiranía. Esa era la historia. But remember, the thing that makes a republic successful grow Pero recuerde que lo que hace que una república crezca self-government es in el the people. autogobierno en So las you have personas. self-government Entonces tenemos el in the north autogobierno en and el norte representative government, y gobierno representativo. and those two are necessary, Y estos dos right, son to necesarios form a Christian republic. para formar una república see. cristiana. So there's working together, things coming together. Entonces las cosas se están uniendo. All the pieces are there, Todos los pedacitos se están but there uniendo. had to be something that joined them. Pero tenía que haber algo que Okay. los unía. So when the English Cuando los ingleses, representative government el gobierno representativo de los began to be ingleses taken away by the king, empezaron a ser Okay. quitado por el rey, no more representative government. ya no va a haber All gobierno centralization. That was representativo. their scheme. Aquí esto va a ser centralizado, esta era su táctica. So that's when self-government, right, overcame a challenge that tyranny. Y aquí es cuando el autogobierno tenía que retar esta tiranía o And you hacerle frente a challenge la it with tiranía. biblical reasoning. Y cómo lo hacían en frente es con razonamiento John bíblico. Locke had not come yet. John you Locke see. no había llegado todavía. After 1689, Después, John 1689, Locke's works come. John Locke y sus obras aparecen. Now, why did the pastor not come to America? Entonces, ¿por qué no llegó el pastor a América? Again, it's to reveal the power of self-government. Creo que es para Without a revelar pastor. el poder del autogobierno Okay. sin un pastor. That's the independence of the people Esa es la independencia del pueblo. who were firmly taught in the scriptures Un pueblo que ha sido by a pastor. arraigado con buenas raíces por So- un pastor, so ha that's a sido tribute to the educados. pastor. Entonces, esto es Okay. como la contribución de Okay. este He pastor. was a biblical scholar. Él fue un erudito There's bíblico. a description of John Robinson on this paragraph. Y to aquí the hay right. una descripción de John Robinson en este párrafo. Right, just read that. Aquí, Okay. su amor hacia ellos era grande y su cuidado siempre estaba volcado en su mayor bien, tanto para el alma como para el cuerpo, porque además de sus habilidades singulares en las cosas divinas en las que sobresalían, también era muy capaz de dar instrucciones en asuntos civiles y prever peligros e inconvenientes, por lo cual era de gran ayuda para sus bienes externos y en todos los sentidos era como un padre común para ellos. Okay. Now, when you take care of the church of God, Entonces, cuando cuidas la iglesia de Dios, you take care of the people, estás cuidando la the gente, believers. el Okay. creyente, soul and body. su alma y su Now, cuerpo. the world is only concerned about body, El mundo solo le importa el cuerpo, but the two go together. pero los right? dos van juntos. If you could define man, he is soul and body. Si puedes definir al hombre, el hombre es un alma y un cuerpo. And he was just the man who knew how to teach the scriptures Y él era el hombre perfecto para With enseñar a esas pastor's escrituras heart. con un corazón Okay. paternal, like pastoral. Roger
como Bacon, Roger Bacon, like Wycliffe. como They Wycliffe. were highly intellectual Ellos people. eran muy intelectuales, él They también were era intelectual. ranked as, again, excellent and superior in their times. Y ellos aún eran superiores en su intelecto que el resto. But they could communicate Pero ¿qué pueden hacer? Ellos to the podían common man, comunicar to al the hombre regular, común, a la okay? gente And normal. that is, again, what a pastor ought to be able to do. Y eso es lo que un pastor debe Okay. hacer. That's a pastor's Ese heart. es el corazón Not del just pastor. his intellectual, No solo su okay, intelecto, but bring it down. sino que cómo puede reducir Remember in esto. Nehemiah, ¿Se acuerdan en Nehemías? when they came out of Babylon, Cuando salieron de Babilonia, when he read the scriptures, cuando él les leyó las escrituras, they could understand it. ellos podían he read entenderla, it with understanding porque él to lo the people. leía con entendimiento al Okay. pueblo. And that's the ability Y to esa es la understand what habilidad you're reading. de you see. entender lo que están So they could leyendo. understand. Entonces ellos Oral pudieron reading entender. is so important Así leer oralmente es muy to importante. Children and adults. Importante para los niños y para los adultos. You have audiobooks. Tenemos libros en audio. Okay. There's a benefit in a good reader Hay un beneficio cuando un who can lector es read muy bueno, with- que puede with leer con expression and expresión know where to y emphasize sabe things. dónde enfatizar las But your cosas. non-reading children, Pero y tus hijos que most no saben important leer, lo más to importante that they have oral reading. es muy That's- importante que because escuchen a alguien Education leer, begins with porque oral la speech, educación right? empieza con lo oral, So the con words you speak, las palabras the que expressions decimos, you las use, expresiones the que level of usamos, el vocabulary. nivel de vocabulario And que by the way, usamos. vocabulary is not learned by memorizing Y el definitions. vocabulario no se aprende a través de memorizar las Okay. definiciones y las palabras. Vocabulary is understood when you use the word in context with something La else, other palabra words, se right? entiende es cuando se usa en el contexto They get de esa the palabra. meaning of a word Se entiende el by how it's significado used, por la manera en la que se right? usa. And there are so many Y definitions hay sometimes. muchas definiciones a But veces when de it's una palabra. used in a context Pero of cuando se other usa en un words, contexto de the otras meaning is palabras, clear. el significado es claro. Do you understand? That's ¿Sí how your entienden? children Así have es como a los large niños vocabulary. They aprenden a know tener un how to use the vocabulario word. amplio porque saben Right? usar la palabra. Understand? So your speech Entonces, la manera que tú is hablas imitated, es imitada. and what they hear is going to be Y you're lo going que to hear ellos it back. escuchan de ti, ellos lo van a If repetir. you curse, they're going to curse, Si tú usas palabras vulgares, ellos van a usar palabras right? vulgares. And so that's why parents have Y responsibility. por eso los padres tienen la Okay? responsabilidad. Not to assume that No de your, asumir your children, it doesn't matter what you say with Que no them, importa speak lo in que home. dice en la casa porque es un niño, no God entiende. says in Philippians, Dios dice en a Filipenses, list of virtues or a list la of lista de virtudes, ways la to lista speak, de maneras que to debemos read, hablar right? para poder Okay. leer. So when we're thinking about, again, developing reading the Entonces, cuando scriptures, queremos desarrollar esta habilidad de leer por las escrituras, leer las it escrituras, is very important as well. es muy importante Okay, también. now he was saying farewell, Entonces él estaba diciendo adiós and somebody's recording his sermon. y alguien está Okay. registrando su I sermón. think we need to emphasize his mentality. Y What creo he's que tenemos que what he enfatizar advises his children, Sus consejos a church sus hijos de la assembly, iglesia, la asamblea, as they're departing. What to mientras están remember. yendo. ¿Qué cosas hay que Okay. resaltar, recordar? So read the red print. He charged us. Entonces esto es lo rojo. Él nos encargó delante de Dios y sus benditos ángeles que no lo siguiéramos más allá de lo que él siguió a Cristo. Y si Dios nos revelara algo por medio de cualquier otro instrumento suyo, que estuviéramos tan listos para recibirlo como siempre lo estuvimos para recibir cualquier verdad por medio de su ministerio. Porque él estaba muy confiado en que el Señor aún tenía más verdad y luz por manifestar de su santa palabra. Isn't that amazing? It's like No es Paul, right? sorprendente, eso es como Pablo. Okay, it's not me you follow. No soy it's yo a the quien word of no God. me sigues a mí, sigues la palabra de And he Dios. says there's more to know. Y él dice, hay más que What we conocer. know and is revealed to us is for our time. Lo que conocemos y ha sido revelado a nosotros es para nuestro tiempo. But you're going to see more that Pero God vas a ver has. más de lo que Dios Okay. tiene. And he talked about Luther and Calvin. Y right? él habló sobre Lutero y Calvino. He took occasion right here. Ajá, él aprovechó la ocasión. Read it.
También aprovechó la ocasión para lamentarse con tristeza por el estado y la condición de las iglesias reformadas, que había llegado a un punto crítico en su religión y no querían ir más allá de los instrumentos de su reforma. See, there's more advancing. Entonces more había más knowledge, more avance, application. más aplicación Okay. que lo que Lutero y... Don't stop at the book of Acts. Entonces no pares en el libro de Hechos. There is more opening, more Hay más, expansion. hay of más this. expansión a esto. Okay, and that's the wisdom of him not to get stuck in the where you've been led, as far as you've been led. Entonces esa era la sabiduría de él. No llegues solo hasta el punto donde alguien te ha llevado. Okay, so that opens them up to more teaching. Entonces more eso instruction. los abre a recibir más instrucción, a recibir más enseñanza. Some of you may be aware that if you're a Lutheran, Algunos de ustedes saben que si eres luterano, you only teach Lutheran doctrine. solo enseñan la Right? doctrina Statement of luterana. faith, you don't go beyond that. Esta es right? la declaración de That's it. fe y eso es y ya. Okay, or even Calvinism. Aún calvinismo. And so, because that's why we're biblicists and not any Por denomination. eso nosotros Theology. somos biblicistas y no ninguna teología. Okay, right? So, now we go back to, Bíblicos, he pues. says, I want to remind you about the covenant you made as a congregation. Entonces aquí él les recuerda del pacto que ellos hicieron como una iglesia. The church is not to stop when I'm not there. La iglesia no Okay. debe tenerse cuando ya no estoy This ahí. is a divine institution, Esta es una institución divina and it's an extension y es una of extensión obedience de la okay, obediencia to the gospel. al evangelio. This is the instrument of Este es el teaching instrumento para and enseñar evangelism, y para to evangelizar, continue para the work continuar of God in this world. la obra de Dios en este mundo. So, if we're, that's why we want to establish Por es- homes, churches, and civil government. Por eso queremos establecer casas, iglesias y gobierno civil. Biblical home Una Biblical hogar church bíblico, iglesia and bíblica biblical civil government. y That's all gobierno God asks for. civil bíblico. Eso es lo único que Dios nos pide. When you think about planting churches, Cuando piensen en plantar iglesias, also think about planting civil government. in también that nation. piensen en plantar gobierno We civil en stop esa at nación. churches. Siempre nos detenemos en la And we're iglesia not any effective y in, no somos right, efectivos in the nation. en la nación. Okay, the nation can't change La nación no podrá cambiar without including civil sin government in your incluir teaching. gobierno civil en tus enseñanzas. Self-government. El okay? autogobierno. So he tells them what to take heed. Entonces ellos les dice a prestar atención a lo que recibimos como verdad y a examinarlo, compararlo y sopesarlo con otras escrituras de verdad antes de recibirlo. Porque dice que no es posible que el mundo cristiano haya salido tan recientemente de tan densa oscuridad anticristiana y que la plena perfección del conocimiento haya surgido de inmediato. More to reveal. Entonces Dios tiene más para revelar. John Locke is not there yet. John Locke todavía no ha He's going to llegado. expand more Él va a understanding expandir más of the entendimiento principles, sobre los right? principios That it and how it is to establish new y cómo nations, se ve establecer nuevas naciones, not like the old pattern. no okay? como el patrón antiguo. So again, he says, Entonces él dice, watch what you take in. cuidado de lo que recibes, Measure everything by the midan scriptures. todo por las okay? escrituras, Everything. todo, Okay, and receive it Y just as I've reciban given it to you. If lo it's new- como if si it's, yo se lo okay, hubiera more. dado. Si es algo más, Okay, recíbanlo. again, to rely on the Word of God Dependa en la palabra de and Dios is your measure, como su medida okay, of what to follow. de qué es lo okay? que deben seguir. And so that, that's what I call liberal, Eso es lo que yo le in the llamo right sense. liberar en el buen Being sentido. open Ser all right, abiertos to more what God A reveals más to de you. lo que Dios okay? nos quiere It's revelar. always biblical though. It's Pero not some siempre es bíblico. fantastic No es a dream. un sueño fantástico o unas ideas. Okay. Next slide. Now we know, of course, about the Mayflower Compact. Ahora conocemos el pacto del By the Mayflower. way, when he says angels, do you have the word angels and what they said about him advising? No sé si tenemos la palabra No, ángeles aquí. in the message, the slide before. Did the Spanish say angels? Decía los ángeles, Yeah, keep going. higher up.
No, I don't think I read angels. Y en la primera línea del rojo. Les encargo delante de Dios. Sí. I charge you before the Lord and his blessed angels. Okay, blessed angels are messengers. Los benditos ángeles son benditos Doesn't mean mensajeros. real angels. No significa verdaderos Right, ángeles. not heavenly angels. No Yeah, I'm celestiales. sorry. Perdón. That's why I thought, oh, this is going to be a problem. Por eso dije, si sigo hablando puede que esto sea un But problema. angels is always meant messengers Entonces, ángeles en el original Okay. es mensajeros, or teachers. maestros. So, and don't think literally. He Entonces, meant, no piensen okay. literalmente los ángeles. He's not a Mormon. Él no es okay? mormón. Okay. So when we get to the pilgrim story, Entonces, cuando llegamos a la historia de los peregrinos, they call that civil union a combination. entonces ellos llamaban esta unión civil una combinación. That's what they were referring to. A political combining. Entonces, es una combinación política. So I don't know what is in Spanish. Is it a combination? Dice una combinación, Okay. yeah, combination. Yeah, they meant assembly for political policies. Entonces, ellos se referían a una asamblea por propósitos políticos. I think I may have mentioned this earlier before, but in that ship, that's where they wrote this combination. Y this creo covenant. que Okay. lo mencioné que fue en el barco, antes de que salieran, ellos escribieron este Okay. pacto. So, you know, that bottom of that ship was very tight and close. People were you could hear speeches. Entonces, en la parte de abajo People del talking. barco se podía Okay. escuchar todas las voces, era chiquito, angosto, And they incómodo. heard some non-Christians talking. Y aún escucharon a los Okay. no cristianos When hablando. we land, Cuando lleguemos, we're free to go ya somos libres para because irnos we're donde not sea, landing where we're supposed to be. porque no estamos llegando donde They debemos. were workers for London Company. Ellos eran obreros para las They compañías had de signed Londres, on to que work habían- until their debt is paid, que ellos habían prometido trabajar hasta que sus deudas sean to pay canceladas, the passage over. cancelar su pasaje al nuevo And mundo. they were to plant a plantation. Entonces okay, ellos tenían que hacer su propia where they grow plantación, products donde ellos se iban a Okay. crecer productos and o work criar together. frutos. Iban a trabajar juntos. And when you think about the smallness of numbers already, Y cuando piensas, ya es un número reducido, so again, these sort of worldly characters, entonces se escuchan las voces de estos personajes mundanos, and there were worldly characters among the living. porque aún en estos que estaban ahí What había, were the pilgrims going to do? entonces los peregrinos estaban pensando, ¿qué es lo We que need debemos hacer? everybody working. Si ya somos Okay. pocos, entonces tenemos que tener que todos estén trabajando. And so they did the loving Christian thing. Entonces ellos hicieron lo más amoroso y lo más cristiano. They did not go and do battle with them. Entonces no pelearon con ellos, Okay? They offered something positive les ofrecieron algo positivo for the good of everybody para el bienestar de todos, without exposing them. sin exponer lo Why que es sus would they pensamientos. object to coming together ¿Por qué iban a negarse de to form unirse order and organization para formar orden, so organización, that we can live together, para que podamos vivir whether juntos, we're believers or not? sean you see? incrédulos o no? And that would be form a covenant, Y an eso era para agreement un pacto, of government. un between acuerdo us. de gobierno. The smallest level of government. Entonces el nivel más chiquito de It really gobierno, wasn't a city. de verdad ellos no eran It una was just a ciudad, company. ellos eran una okay? compañía, But the un principles were grupo, all there. pero los principios estaban ahí. And so basically, Christianity always comes up with a positive solution Y la cristiandad siempre tiene una respuesta to positiva any difficulty a cualquier Okay. dificultad, without division, sin without división, battle, fight. sin batalla, Okay. sin guerra. I think the Bible, Christ said, be as wise as serpents, La Biblia dice, sé Subtle. sabios como la serpiente, okay? But harmless sutil, as doves. pero gentiles como las palomas. See? That's interesting. Y es So that interesante. you're making peace against enemies. Entonces or estás with enemies in a sense. haciendo paz con los enemigos. Right? So instead of overreacting or reacting
En okay, vez de reaccionar a todo lo with que otra persona righteousness, dice y dice, which we pero no, esto always no, wanna bueno, do, lo cual siempre okay, como que queremos we heard hacer. what you said, da, 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 da. Escuché lo que It's dijiste called y eso no, expose. esa es como una Most of our exposición. tactics today, La mayoría de nuestras in my tácticas, experience, en mi experiencia, when we have something opposing es some, que cuando algo viene a some ponerse a biblical nosotros or moral o truth, algo bíblico y una verdad we moral, want to reveal queremos their revelar sins, right? sus pecados, Expose why exponer sus pecados, their errors. sus errores. But that is not really Pero ese no es wise approach. Okay? La Then manera más then sabia you're de hacerlo. adversarial. You see, that's the point. Don't be adversarial. Entonces no te pongas adversario, Okay? como un adversario, You come alongside. sino que, vamos a Okay? ver cómo It's podemos not caminar. compromise. No es que yo me voy a But hacer lo que tú remember, quieras. it was Augustus Neander in one of the volumes. It says Augustus Christianity Neander dijo, cristiandad, Christianity never destroys anything la cristiandad no debe destruir without nada replacing something sin better. tener algo para reemplazar lo que sea mejor, Right? That benefits que everybody involved. beneficia a todos los I involucrados. think this is why, as I watch what's happening in my country, Por eso es cuando veo el estado de mi nación, this issue of tariffs, trade, este negocio de intercambios, okay, where it's reciprocal. donde tiene que ser recíproco. If you charge us Si tú 50% me estás cobrando 50% for American products por productos americanos going into your country entrando a tu nación and nobody wants to buy, y nadie los quiere too comprar high. porque es muy alto el precio, we will charge you yo 50% te voy for your products coming into my country. taxear, poner ese impuesto de esa tarifa de 50% también para que tus productos entren a América. You see, in the past, En el pasado, we charged them nothing. nosotros no les why it's cobramos so cheap. nada, por eso los productos importados son los And más they baratos. charged us maybe 100% and nobody would buy American things. Y ellos nos cobraban a nosotros mucho y por eso nadie quería pagar para comprar producto This is americano. unjust for us. Entonces eso es injusto para so, nosotros. if you charge us 10%, Ahora entonces we'll digo, si charge tú you nos cobras 10%. 10%, nosotros te Reciprocal. cobramos 10%, es recíproco. Everyone wins. Todos ganamos. Okay? Do you understand? ¿Entiendes? So, So, mutual benefit. Entonces hay un beneficio mutuo. That's the benefit of doing business. Ese es el beneficio de hacer not negocios, personal. que no es solo It's personal, reciprocal. sino que es algo Okay? People recíproco. criticize, La gente critica, but it's mainly looking out for our national interests. pero estamos buscando el interés nacional. Okay? And what's interest for me, when you go buy something, Cuando tú vas a comprar algo, you want satisfaction for what you paid for. entonces tú quieres estar satisfecho por lo que tú compraste. And they need satisfaction for what they charged you. Y ellos también necesitan satisfacción por lo que ellos están That's cobrando. how prices are decided. Así es como los precios se deciden. Okay? It's something I can afford Algo que yo puedo comprar and it's something you'll buy. y es right? algo que Okay, quiero both. comprar, So, entonces ambos okay. son beneficiados. But it's equality. Entonces es esa igualdad. Okay? And here, Y aquí again, all are under the same todos agreement. están bajo ese mismo acuerdo. Okay? There's no respect of people. Entonces no vamos a hacer Mutual prioridad para unas protection. personas, sino que es protección In mutual other para countries, todos. if you didn't have the right name, if you didn't En have the otras right, naciones, si no tenés el class apellido of person, correcto, si no you were eres el given different estatus justice. correcto, hay una justicia que se aplica a diferentes niveles. This is based on a Christian view Pero of man, esta es basado bajo la vista correcta Justice. del hombre, la You see? justicia para todos, not favoritism. no favoritismo, In any area. en ningún área, any area. en ningún área. And so again, it's not criticizing, Entonces no está criticando, it's just justice. sino que es la justicia. Okay? And that's a principle. Y es un principio. And that's why the non-Christians signed on. Y por eso los no cristianos, How can I firmaron. be against this? ¿cómo puedo estar en contra de I'm not esto? going to have to go to church. No voy a tener que ir a la iglesia y no me están forzando. I can do what I please Yo puedo hacer lo que with quiero liberty, con okay? libertad. Right? Nothing forced. Nada es forzado. Okay? There will be justice for Va a haber those who do justicia wrong. para los que hacen el mal. All of that. And the same principles we have been teaching about in Genesis 9:6. Y todos estos principios que Romans vemos 13. en Génesis It's 9:26. never been applied until now. Nada de esto ha sido aplicado hasta este In real momento. form. Small, very small. This is Entonces the seed esto of es America. solo la semilla de América. Esta Okay. es Small aplicación en beginning. un But comienzo all the pequeño. principles of the Pero Constitution, todos los principios de when la it becomes a Constitución nation, are right there. están en este momento. Okay?
consent of the governed, consentimiento de los gobernados, voluntary association, asociación voluntaria okay, and justice y for all. justicia para todos. That's the and grows out of that. Entonces de esto crece la nación. So that's why we say this is the first Y document, por eso decimos que este es el primer civil documento government, de gobierno self-government, and civil civil government, donde se ve el autogobierno en coming el gobierno from civil. biblical Y understanding. esto sale by del the entendimiento bíblico de los peregrinos. Christians wrote this. Cristianos escribieron este Okay, no one documento. anyone else would have gone the way of monarchy or Nadie más hubiera centralization. podido llegar a esta conclusión o hubieran ido a la monarquía o la It's true centralización. to the nature of man's. Entonces esto va de acuerdo a la naturaleza del hombre, Has nothing enforced on him, que nada es imposed. impuesto sobre Okay, él. so the evildoers or schemers Así que los que hacen mal o los que tratan de hacer, were overruled, right? que querían hacer sus esquemas, lo que sea, ya I mean, they se were lidió con right? ellos. Nothing was done in their favor Nada- by them. Okay, Ellos no hicieron nada por su propia parte. Sino. this is the first time where Christianity is not persecuted. Entonces es la primera By vez law, que okay? la cristiandad no es perseguida Right? por First ley. time. Primera vez, Again, with just under 100 people, con menos de 100 personas. and beginning with in the name of God, Y by the comenzaron authority of con God, not by en el any nombre governor de among Dios. us. No Okay? es de ningún nombre de nosotros. And government is it's a covenant Y el gobierno entonces es It's un not a pacto. contract. No es un contrato because we all sign on to this. porque todos estamos firmando Okay? esto. That signature is important. Esa- Individual consent. Esa firma es importante. Family by El family. consentimiento individual de familia por familia. Okay. Now, in this agreement as a covenant, Entonces en este pacto it's promising, prometen submitting to, someterse okay, this combination. a esta combinación. The proper name of the United States Constitution, Entonces el nombre apropiado de la Constitución de Es los el- Estados Unidos, Constitutional Federal Republic. entonces es una Constitución federal de la República. We won't call it a Christian republic, but it's federal. Entonces no vamos a llamarle una Constitución cristiana, sino Federal que es in Latin, I federal. believe, means friendship or it means a Federal covenant. en It's a latín covenant. tiene que ver con Federal. la idea de pacto, es como amistad, Okay. It's a covenant. es un Federal pacto. means covenant. Que federal significa pacto, Being faithful. de ser fiel, Okay. Attaching yourself to de loyalty. to. apegarse a la lealtad, ser leal a. So it's not by contract. Entonces no es un It's not a contrato. bargain, No es que okay? aquí estamos haciendo un negocio, But it's submission sino to es, principles agreed upon. entonces es voluntariamente unirse a esta Okay. república. We will make laws as necessary. Vamos a hacer las leyes cuando las vamos necesitando Okay, and we will select our own y vamos again, a rulers. elegir nuestros líderes. So those are the basic beginnings Entonces esos son los of comienzos our básicos Constitution, de la which are all Constitución, biblical. la cual son todos bíblicos. So some very Well, few, here, there. yes. ¿Y qué quiere decir república? What does republic mean? Republican means representative, Representativo. representative government, República es un elected gobierno by the people. By the way, elegido por el pueblo, the definition of a republic is La rulers república es elected by the people. gobernados elegidos por el pueblo, gobernantes elegidos Yeah. por el pueblo. That's why it's the most just, Por eso es el manner of sistema más government. justo de gobierno, because the rulers are porque chosen los by the people líderes son themselves. escogidos por las mismas personas. Question is, what kind of people choose what kind of rulers, Entonces la pregunta es, ¿qué clase de pueblo escoge qué clase de líderes? right? Exactly. So, what is very little known is the Pilgrim Compact with the Indians. Entonces lo que no se escucha mucho es el pacto que tenían los peregrinos con los indígenas. The character of the Pilgrims El carácter de were los being peregrinos watched by the Indians. estaba siendo mirado por los Now, indígenas. the Indians were a small population at this point. Y en este punto los indígenas ahí eran una población muy chiquita. 2 years before, in 1618, 2 años anteriormente, en 1618, this area esta área was struck by a plague. hubo una plaga.
and thousands of Indians passed y on. miles de indígenas murieron. So no settler took land from the Indians. Entonces In ningún, this instance, en este instante, ninguno de los que venían tomó tierra de ningún indígena. right, it was a mass, shall we say, removal by death. Entonces esta fue una remoción o remover, remoción grande por la muerte It was- de los indígenas yeah, de estos it lugares. was empty Porque where estaba they vacía. landed. Donde ellos Right. llegaron estaba vacío. Okay, so they cannot be accused Entonces no of say, pueden ser acusados de robbing or stealing nos Indian robaste, territory. nos quitaste nuestro Okay, territorio. others may have. Otros de pronto lo Okay, hicieron. some will and some won't take land. Some Entonces, have purchased land from Indians. Muchos de estos compraron las tierras de los indígenas. But it was very important at this time that God put them on empty, Pero era muy importante para este comienzo de que no Dios unsettled land. los okay? pusiera en una tierra donde no había nadie más. And they would watch the pilgrims Y ellos miraban a los build their peregrinos houses, construir sus they had, casas, and their tools. sus And it herramientas. said that some of them came and stole some of their tools. Y aún decía que algunos de los indígenas venían y se robaran sus herramientas, Okay. se robaban. And as they watched them also, Bradford sent gifts to these Indians. Y él sabía que estaba siendo mirado Friendship. y Bradford les mandaba regalos, Okay. quería una amistad con estos Invited them indígenas. to a feast, and it wasn't Thanksgiving. Y Okay? los invitaba a cenar, a comer a una fiesta y no era acción de gracias. Hospitality in a sense. Hospitalidad, And when they hospitalidad en came un to the sentido. feast, Y cuando ellos llegaban a estas they celebraciones, returned the tools they sold. entonces stole. ellos traían las herramientas que se habían Interesting. robado. Interesante. And so there was one among them that spoke English. Entonces había uno entre ellos que se hablaba inglés. His name was Squanto. Some of Era you may know. Squanto. Algunos But de they ustedes had lo been han escuchado. accustomed to traders before this time. Y entonces ellos habían tenido la experiencia de intercambiar con Merchants have otros been coming back and mercaderos forth. que habían, Okay. mercaderos que habían And venido so y they ido, heard mercantes. the English tongue. Entonces ellos ya habían escuchado el idioma inglés. But what the pilgrims did was they offered a peace treaty. Pero lo que los peregrinos hicieron es Friendship. hicieron un trato de amistad, de paz. And no one tells you that this treaty lasted 50 years. Y nadie les dice, nos cuenta que este trato duró 50 años. And it ended only after the death of the chief. Y solo terminó Later. después de que el jefe murió. Now I see this as our first foreign policy. Entonces yo veo esto como nuestra primera política con extranjeros. Okay, the right principles Los for principios correctos alliances or treaties with para foreign nations, because they are a alianzas, nation. porque ellos mismos son su propia nación. And there were 6 items on there Y habían 6 cosas en este trato. that we wouldn't do harm to each other. Que nosotros no nos We vamos wouldn't a hurt each herir. other. No nos vamos a herir los Okay, unos a we'd los be otros. friends, okay? Vamos a ser That amigos. was a covenant. that we Entonces make ese with fue them. una de las cosas que pactaron. And if any one of us hurt one of you, Y que si alguno de nosotros hiere a uno de ustedes, we will send him to you for trial. lo vamos a mandar a usted y ustedes He'll lo be tried by juzgan. your court. Él va a ser juzgado por tus We cortes, still do that. tus Okay? And the same justicia. opposite. If any of you do harm to us, Y lo or mismo, one of us, si alguien de ustedes hieren a uno de los nuestros, you will send him to us, tú and lo we will vas a try him mandar in a our nosotros courts. y nosotros lo vamos a So juzgar you en nuestra respect for corte. each other's laws. you Entonces see? hay ese respeto por las leyes de los unos a los Okay? otros. So that is proper. Y eso es lo That justo, we don't assume que no that asumimos that when we're with them or that we can behave any way. de que cuando that estamos en la pleases us. tierra de otra persona podemos actuar como se nos dé It's la called gana. mutual respect. Se llama respeto mutuo. If you've taken anything, Si tú te has robado algo, then you will restore it, lo vas a restaurar and vice versa. y viceversa. Okay. So protection of property Entonces, and life protección and de la property. vida y protección de la Okay? propiedad. And with them, Y con to ellos, me, this is common to both sides. entonces para mí esto es lo Property común que and los life, dos right? entienden, la propiedad Okay. y la vida. Respect for the life El and respeto property por of la each other. propiedad y la vida del uno del otro. We will come to your defense in a just war. Vamos a venir a tu defensa en una guerra We'll justa. take your side. Vamos a estar a tu lado. Again, if you're attacked, Si alguien los viene a atacar, we will join your defense. vamos a ayudar a defenderlos. But if you attack, Pero si tú atacas or vice versa, o viceversa, we will not join you. no vamos a Isn't that apoyarte. amazing? ¿No es interesante? We're dealing with tribes at war for
Estamos anything. lidiando con tribus Okay. que se peleaban los unos con Okay. los otros por cualquier razón. But don't count on us if you attack Pero someone else. dice, no cuentes con nosotros si tú estás atacando a otra persona. Only if you are in defense of Solo an es attack. si Okay? estás en la defensa de un ataque. And to seal this agreement, Y para sellar este trato, you send representatives. ustedes manden To sus meet our representantes representatives. para Okay? reunirse con nuestros And we'll representantes seal. You y go vamos back to your tribe, a sellarlos. talk Entonces, among your people, vaya a su tribu, Okay. hable con su and gente then send y después representatives mándenos sus to representantes finalize it. para finalizar See, este trato. so they asked of them representatives. Entonces ellos les pidieron a ellos That the chief representantes. wasn't just Que el arbitrarily, jefe no solo decide for arbitrariamente everybody. puede decidir por todos, but take it back to your sino que people. no, vuelve a tu pueblo, And háblenlo. This pleases them. Si esto es algo we'll que come les back. parece, entonces vuelve a nosotros. Isn't that respectful? ¿No es eso Okay. respeto? It's not his decision, Sino but que- he has a council too. No es la decisión del jefe solo, sino que él también tiene sus consejeros. And this is probably one of the longest lasting treaties Y este es uno de los tratos que más duró, because they saw them as really, and we still do in our country, another nation. porque ellos los veían como otra nación y hoy en día se ven como otra When nación. we son como won otra our nación. independence, Cuando nosotros ganamos nuestra we did not independencia, make the Indians citizens. no hicimos que Of los course, indígenas they could fueran choose to be citizens. ciudadanos. But they Ellos had their podían own escoger ser ciudadanos, National pero ellos territory. tenían su propia nación, su territorio de su nación. Some of them still do. Hoy en día todavía lo tienen. They, I think, have casinos on their Tienen territory. casinos en sus People go territorios. gambling on it. La gente va a esa But- malgastar okay. dinero. There is a lot of work Hay and, mucho trabajo. and I think friendship to renew or make with the Indians that we have in Y North hay America. mucha amistad que volver a restablecer, que debemos de volver a When restablecer con los America indígenas. began to slip away from its principles, Cuando América empezó a alejarse de sus principios, the relationship with the Indians la relación con los were indígenas changed in a negative way. cambió okay? a una manera negativa. And again, that was the same character that began the Civil War. Y era ese mismo Okay. carácter que empezó la Okay. guerra civil. So when we restore our character, Entonces, cuando we'll restauremos change, nuestro carácter, vamos a cambiar. restore the right Vamos a relationship. restaurar a buena these relación Indian tribes. con las tribus indígenas. Okay, so again, reformation remains to be done. Correction remains to Entonces, be done. reformación todavía necesita mucha reformación y I think you have the same recorrección. struggle with indigenous. You call Y them aquí indigenous creo que people, ustedes tienen esa Okay. misma situación con la gente Okay. indígena aquí. but it's the Christian character that restores the right, Pero es el carácter foreign cristiano que policy, restaura la correcta the política right hacia los view that we're extranjeros. equal, created by God, Esa idea de que and todos give somos them iguales creados por the Dios respect they y les deserve, damos el they need to respeto have. que ellos merecen. Okay, so this treaty is important to remember as a foreign policy Entonces beginning. este trato es algo de recordar porque es como es nuestra política con los extranjeros. You'll see some of this increase and expanded in the Monroe Doctrine, Y eso se ve más expandido en el documento de Monroe, okay, which is forthcoming. lo But cual vamos a do estudiar you see después. what God began in very, very simple? Entonces pueden ver cómo Dios comenzó en lo más Okay, sencillo. these taking care, Él está cuidando okay, of what is happening de inside lo que está ocurriendo and our adentro relationship with those outside, y nuestras relaciones con ellos, los que están afuera. and that's important. Y eso es importante. So that's why, again, we want to restate Y por eso tenemos que volver a decir, Christianity's form of government restablecer la forma cristiana del autogobierno. again, is government by Christ, Es gobierno In por the Cristo individual. en el individuo. because they have in them His Spirit, Porque ellos tienen en ellos el Espíritu de His Dios, Word, la palabra de Dios, His character, el right? carácter de Loving Dios, neighbor el amar instead of going el there and killing them, prójimo en vez de ir a do you see, matarlos and taking from them, y robarles and imposing power o over them. imponer tu poder Now they sobre didn't have the ellos. means, Ahora, ellos no tenían la manera, but the attitude was right. You see, they had the right attitude. pero ellos tenían They la didn't actitud correcta. provoke the Indians. Ellos no iban a provocar a los indígenas. Jamestown provoked the Indians, Jamestown sí provocaron a los indígenas. right?
They came for gold, vinieron por oro and they only looked for y gold. solo estaban buscando They oro. didn't plant anything, No plantaron nada, and they forced the Indians, sino que ellos them. obligaron a los indígenas a alimentarlos. and the Indians got very Y exasperated los with them. indígenas se They fastidiaron con antagonized. ellos porque estaban siendo And they were antagonizados. subject to kidnapping by the Entonces, Indians. ellos Okay. pues, sufrían secuestros por medio de los indígenas. So it was antagonism. Entonces, porque los estaban Okay. antagonizando. And again, a low view of the Indians. Tenían un punto de vista bajo de los indígenas. Okay. And so they captured John Smith, and you know the story. Entonces capturaron a John Smith y ustedes saben la historia. Okay. He was about to kill him in Pocahontas. But it's Le iban a not matar y Walt Pocahontas. Disney Pocahontas. Entonces, pero no es la historia de Walt Disney. Ese era bonito. John Smith was not blonde. John Smith no era rubio He was bearded. y tenía gran She was barba. 11 years Y old ella tenía 11 añitos. when they met. Not, se not a conocieron. teenager or whatever. No era you una call it. jovencita No, enamorada, no. no, 11 years old. 11 añitos tenía Pocahontas. And she and he became friends. Y ella y él se She volvieron would bring amigos. food. to Ella them. le traía comida. But John Smith was a wonderful diplomat. Y John Smith era un maravilloso He diplomata. befriended the princess, Él- Pocahontas. Diplomático. It's a very moving story. Él se hizo amigo con la princesa de ellos. She was the first convert, Entonces ella fue la primera convertida Virginia. en Virginia. Indian convert. La primera conversa, la primera que creyó en Dios, Anyway, en Cristo, there's en, details. We'll get, en but Virginia. she, again, saved his head Entonces from being ella smashed protegió que no le by the dañaran su chief. cabeza. She por- happened to be the favorite child y ella fue of la favorita, la hija King favorita right? del The rey, king. So del jefe de esta again, tribu. that was the rescue Entonces Dios usó that ese saved rescate Jamestown. para salvar a Jamestown. John Smith had to leave. John later Smith soon. después se fue. Okay. Pocahontas, again, there was a missionary, Había un misionero Episcopalian minister that episcopaliano was there, que estaba ahí and got acquainted with Pocahontas, conoció a and she Pocahontas became a convert. y ella se convirtió. Okay, and was baptized, Fue bautizada right, as an Episcopalian. como una She married one of episcopaliana. the settlers, Y se casó con uno de los que John venían, Rolfe. John Ralph. Se And- casó con un extranjero. Right, and Un inglés. she was sent to England to represent Y a ella la mandaron a Inglaterra a her representar people to su the pueblo Queen. al rey. Okay, wonderful story. Es una historia maravillosa. They dressed her up like an English woman. Y la very vestían lo- como inglesa. Okay, but she met Shakespeare. Entonces, y ella conoció a Shakespeare. Yeah, and John Smith. They were reunited. It Y was con wonderful. John Smith se volvieron a He reencontrar. thought, she thought he was dead. Ella había pensado que él ya había And so it muerto. was a good Entonces, reunion. cuando ella volvió a She had a Inglaterra, lo son conoció. Ella by tuvo John un hijo Ross. por este John Son. Ross. Okay, and unfortunately, she died there in England. Y tristemente murió en Inglaterra. And it was interesting. Shakespeare died in England too. the Y fue same- interesante que They just Shakespeare met. Yeah. también murió en So ese tiempo. she's buried in England. Entonces ella está enterrada en And she's Inglaterra honored in England. y ella la history honran en la for historia de Inglaterra encouraging and representing the por Indian tribe. representar a las tribus That they can indígenas. be civilized. Que los indígenas sí pueden ser That civilizados. was possible. Que sí era It was posible. all the rumors people thought about Porque los rumores what de los the Indians were indígenas, de like. lo She que hacían, represented it in ella a lo very- representaba de una manera, de una bonita, en una buena luz. So that's part of the story. Entonces but esa es it's parte de la interesting. historia y es interesante. Where we can see all that history. In a book. En un libro. Which book? Okay. Let me think. What's the author's name? Estoy pensando en el autor. Grace Steele. Steele. Grace Steele, Yeah, S-T-E-E-L. it's wonderful. It's very Es documented. of maravilloso these events. los Good registros. research. Y eso es buena Yeah. investigación. You might get it. It's an old. But you might get it for a good price. Y Okay. es viejo, pero le pueden dar un buen But precio it's por ese libro. very good. Those things that again advances. Steele. Steele. Yeah. S-T-E-E-L. No, Steel como Yeah. metal. So we don't forget Hierro. the positive providence Entonces coming no nos vamos into a olvidar again America's la story. influencia positiva que entró a la And the historia Indians americana. need to know this, right? The Indians, friendship with Indians. La amistad con los When you indígenas. teach the Indian story, or even indigenous
history, Cuando enseñamos aún la historia indígena, Sarah Noble. You have Sara Sarah Noble? Noble. Okay. I like the way they say friendly Indians. Y me gusta la manera que ellos dicen los indígenas amigables, The o unfriendly amistosos. ones were very savage Porque los que no eran amables eran salvajes and very wild and fearful. y daban miedo. They would come and raid Y and ellos steal venían and a kill. tomarse las cosas, matar But la the gente. Indians in Sarah Noble, Pero los indígenas we en el call Sara them Noble friendly Indians. le decimos que eran indígenas amables. But they're also friendly settlers, Y también hay, ¿cómo se dice? Pioneros amables. friendly white people. La gente blanca amable. And there are unfriendly white Y people. también hay Both gente blanca races que have no es friendly amable. and Entonces, unfriendly. ambas naciones But what has tienen history done? gente amable y gente no amable. Pero ¿qué es lo que hace la historia? These Indians are unfriendly. Estos indígenas son malos. All Indians are unfriendly. Todos los indígenas son right? malos. Inductive reasoning. Entonces, Okay. razonamiento inductivo. White people stole the Indian lands. Los blancos robaron las tierras de los All indígenas. white people stole Todos the los Indian blancos robaron That's- la tierra de los lands. That's indígenas. personal observation Entonces, and conclusion. Eso es observación Subjective. personal, subjetivo. So everybody's classified, Entonces ya tengo todos clasificados. and that's the new reasoning, Y ese es el nuevo razonamiento. inductive. Inductivo. Backwards. It's Al backwards. revés, está al revés. Okay. So we fall into that. That's how Entonces books are caemos written. en eso. Así se That's how escriben los books are libros. written. But we forget the positive Nos olvidamos lo positivo, overrules the que, negative que siempre va más allá que lo on negativo. both sides. En ambos lados. Okay. We've had many individual Indians have been advancing liberty Tenemos gente don't indígena que talk están about that. avanzando la libertad, pero nadie that habla de are eso. converted Que sí creen and en are Dios, friends. que sí son amigos, Okay. And join Que in se unity, not en union, unidad, no right, solo with en unión, principles. se unen en la unidad de los principios. Even the black race. Aún gente negra, Okay. la raza negra. But they leave those things out. Why? Pero siempre la gente deja eso a un Because lado. it ¿Por doesn't qué? fit with their conclusions. Porque no va de acuerdo a sus conclusiones. So, right? And it's not accurate. Y entonces esto History. no es... It's generalized because you're Ellos dealing with generalizan la historia groups, porque quieren lidiar con los grupos, cultures, culturas, not individuals. no con You individuos. have to deal with Tenemos que individuals. tratar con los individuos en la Okay. historia. And that's, we don't see each other as a part of some collection No nos vemos a nosotros como solo una parte de un colectivo called generalized. para You see? generalizar. Okay. So that's sort of in short where we're going from shall we say, Abraham to America. Entonces ese es en un This is the resumen de first cómo vamos city, a the Abraham a first la primera colony. ciudad, la primera colonia, A city Esta whose ciudad, foundations cual with a fundamento maker who's God. fue con el Creador Dios. And that's what he planted, the first Y esta es self-governing la primera town, pueblo which would grow into a nation. autogobernado By en una nación. example. Este fue el ejemplo. They showed new settlers Ellos le mostraron a los nuevos how to que venían a la settle tierra and cómo establecer, live off the land, establecerse en la tierra y vivir de la how tierra, to govern. cómo gobernarse en esta themselves. tierra, cómo autogobernarse. Question. ¿Preguntas? Okay, I'm just going to, I've got several more on modern history to come, and next week is our last week. So I want to make sure we build toward the conclusion with more modern history. Just Entonces tengo muchos más Condense ejemplos it. de la historia moderna, que es la próxima semana, pero ahorita es como from dar Wycliffe, we fundamento. De begin modern Wycliffe, history, right? en Wycliffe empezamos la Okay. historia moderna, Okay, ¿cierto? things begin to change from Las cosas Wycliffe. empiezan a cambiar Right? desde Wycliffe, Yeah, gradually. gradualmente. So let's go to the next. You have something in there that is. ¿Hasta el lado? Ok, Estados Unidos, USA. No. Yeah, America, a Christian republic. Is that what you have? United States, a Christian Yeah, a Republic. Christian republic. Okay. And again, coming back to Isaiah 9, 6, and 7. Entonces volvemos a Isaías 9, 6 y Prophecy. 7. La This is profecía, esto es profecía about the work of Christ. de la obra de Cristo. Okay. Remember, providentially, he came to destroy the works of the devil. Recuérdese Right? que Él vino a destruir las obras del enemigo. But not just to destroy, but to increase Y no solo destruirlas, pero incrementar las of cosas buenas. his government. Incrementar su gobierno. And with his government will come Y peace. con su gobierno va a venir la paz. Okay.
And that's what Christianity brings is peace, Y eso es lo que la cristiandad trae, paz. internal and Paz external. interna y paz Instead of externa. making war, En vez de hacer guerra, okay, we're making peace estamos haciendo with paz. all. What was it? Peace unto all men, Paz a todos los hombres, with liberty. con libertad. Okay, it's a balance. Es un balance Okay, between individual liberty. entre la, Okay. And la external libertad government. individual y Okay. gobierno externo. One doesn't sacrifice for the other. Una no tiene que sacrificarse You don't por la want no otra. government. No queremos no gobierno, Okay, but you don't also want no liberty. pero tampoco queremos llegar al extremo de no a la libertad. There's principles Hay how to principios balance the de two. cómo balancear Okay, las dos in a just en una fashion. manera justa y buena, Okay, based upon the principle. basado en los principios Okay, all men, de que todos los hombres, every individual, todo individuo okay, is created es creado by God. por Dios. Okay, so when I think of what is going to increase, what is God, Entonces what cuando is yo His pienso, government, ¿qué es lo que va a incrementar? ¿Cómo es el gobierno de Dios? and as we look back in the past, we can see that liberty increases, doesn't decrease. Cuando vemos al pasado, vemos que la libertad incrementa y no mengua. Even with opposition, it's Aún increasing. con la oposición va incrementando. The truth La verdad makes you free. nos hace More libres. truth makes Entre you more más free. verdad, más Okay. libertad. Expansion, Hay una expansión. and not changing, but No expanding. cambia, sino que God isn't going to expande. change, Dios no va a cambiar, but He's going to expand. pero Él va a expandir in that way, en increase. de esa manera. If we really understand and can see it in history, So, si nosotros podemos entenderlo y and verlo en la even historia, see it either whether it's individually or sea individualmente o as a nation, en las naciones, that we have great hope. entonces tenemos gran esperanza. It's a certain hope. Hay una esperanza Do you certera. understand? ¿Entienden? It's not just a theory. No es una teoría, Okay, it's not just a American dream. no es un sueño americano. By the way, American dream is not two houses and a house and two cars in every garage. Mucha gente dice No, el no, sueño no, no, americano, no. 2 casas, un gran garaje, 3 It's carros, liberty is pero our el dream. sueño americano Okay. es la libertad. All right, so we promised everybody a house and 2 cars. Entonces nosotros ahora le prometemos a todos 2 casas. I don't know about you in Bucaramanga, but in Bogota you have to have 2 cars. Entonces no sé si ustedes aquí en Bucaramanga, You pero en have to Bogotá have 2 different license tienes que plates. tener 2 carros porque Even necesitas in 2 odd. My placas, goodness. Right? pares You impares. can only drive with a Porque license solo plate. puedes With, manejar con una placa. so con you una. do have 2 cars Entonces ustedes sí tienen 2 carros. by force. Por fuerza, por So fuerza. now, so you take the bus. Rolo. Right. Entonces, si no, toman el bus. Yeah, right? Or, amazing. Sorprendente. At least a car and a motorcycle. Oh, yes, I know. And you have every member of your family on the motorcycle. Y ponen a todos los miembros de tu familia en la Stacked up moto on top of uno each encima other. del I have otro. seen that. Lo he And visto. packages out here. Y paquetes. Amazing people you are. Ustedes son gente sorprendente. Wow. Wow. Okay. And your roads are this wide. Y sus calles son así de chiquitas. Okay. But this is what Christ is doing. Pero entonces esto es lo que Cristo está haciendo. Okay. You have more liberty Ustedes than your tienen más generation libertad before you. que la generación anterior. Definitely, right? Definitivamente. And your children will have Y more sus liberty. hijos van a tener más libertad. God working in you. Dios obrando en more ustedes. than you Más. Yeah. For he looked for a city. Again, Abraham's the prophecy God gave him is occurring Entonces aquí la promesa que Dios le dio a Abraham since está, Jesus. está Since Jesus. apareciendo desde Cristo. Okay, we're going to review again. Go back. Entonces vamos a one step. repasar, Going all the way back to volver hasta el Israel's principio. republic. La Okay? República de This is Israel. where it all begins. Aquí es donde todo comenzó. Okay, when Israel becomes a nation on its own. Cuando Israel se convierte en una nación por sí Don't be sola. like other nations. No sea como las otras And naciones. to Colombia, Y a don't be Colombia, like the other no nations. sean como las Don't otras go naciones. socialistic. No vayan al Okay, socialismo. refuse it, reject it, deny it. Rechácenlo. Okay. Niéguenlo. Continue in self-government. Continúen en Okay? autogobierno. Whereas don't give up like Schaefer. Y no se rindan como Schaefer. And why did I say he gave up? Because he left America. ¿Y por qué dijo que se rindió? Porque él dejó In Estados his thinking, Unidos. America's the worst. En su mente, Estados When Unidos it es lo should be the peor. opposite. Cuando él debía haber visto lo Thank opuesto. you very much. Gracias. Right? I wouldn't want to be in Switzerland Yo no quisiera estar en or Suiza Sweden o Suecia or England. o right? Inglaterra. Would you be rather here in Bucaramanga? Prefiero estar aquí en Bucaramanga, ¿no? Well,
So long, Schaefer. Okay. Adiós, Schaefer. Really, it doesn't make sense, right? Entonces no tiene he's sentido. going east, Entonces él va de nuevo hacia el and oriente God's going west. y Dios está yendo hacia el Even occidente. California. Aún Okay. California. Okay, here, California, here we come. California, aquí vamos por ti. The Colombian Dream. See. You know, you're the first nation. Ustedes son la primera After nación North America. después de I Norteamérica. think when I guess the first Bucaramanga MP, Cuando hice la primera MPN. MPN de Bucaramanga, I got the point, I got the understanding, en Bucaramanga entendí, because you finally have MPN in Bucaramanga, ¿por qué por fin tienen being MPN the first aquí? nation over all the other Porque South ustedes son American nations. la primera nación en todas las naciones de Self-government is going Sudamérica. to go south. El autogobierno From va a you. ir de aquí, de Look ustedes at para el sur. All the South Americans that are coming. Miren todos los de Sudamérica MPN que en Bucaramanga. vienen a las MPNs Right? en Bucaramanga. Absolutely, and God is bringing them. Y Dios los está trayendo. You don't have to advertise. Ustedes no The tienen ones que, that come to you los que here vienen a in ustedes this, aquí, in this base a esta is going to get base, a flavor van a tener un of sazón, providential history van a sentir la historia and providencial self-government. They don't y hear el it anywhere autogobierno, porque else. no lo han escuchado en otras partes. When I went to Brazil for the first time, in Argentina for the Cuando first fui a time, Brasil y Argentina por la and, primera vez, and of course last in Bolivia, y en Bolivia they never últimamente, heard such things. ellos no habían escuchado estas Okay? cosas. And it's just like a drop of water, Entonces como una gota de agua okay, in the desert, en el desierto. and they're thirsty. Y They están really want sedientos, it. están, And I'm going to say, you anhelan need esto. MPN, you need Necesitan MPN. MPN, ustedes necesitan Right? MPN. Build some more buildings here. Necesitan más construcciones aquí, por favor. Absolutely. And you need schools of your own. Necesitan sus propios colegios. I have such brokenness for Brazil Me duele mucho ver a Brasil because they just got a taste of this. porque apenas están saboreando And they esto. keep calling me, can we Y me have Zoom? llaman, Can we podemos Zoom? hacer And reuniones can en we Zoom, podemos And hacer it's in reuniones en Zoom. Portuguese. Y es en portugués. Everything has to be translated Todo in tiene que Portuguese. ser traducido a But portugués. any drop of water they Pero get, cualquier gotica de agua it's que just like, we reciben, want more, we want dicen more. quiero más, quiero So más. they're going to come. Y ellos van a venir. And the rest of South America has Y to el come resto de here. Sudamérica tiene que venir aquí. I don't know any answer. No sé otra And respuesta. to see your school and see what Y you ver su start. colegio. You have just started, Ustedes apenas están comenzando. and it's going to get better. Y esto va a mejorar. You will get better. Ustedes van a The mejorar. first lessons, Las primeras lecciones, I'm embarrassed about my first cuando yo lessons. los hice, me da pena I mis get primeras everything wrong. enseñanzas. Hice todo equivocado. They called me the torture chamber, right? Me llamaban a mí el salón de la tortura. But that's how we start. Pero así empezamos. External stuff Cosas externas. until you grow. Hasta que uno But crece. that's why I don't feel sorry for you. Por eso no me lamento por ustedes. Because you no, had more than I had. Ustedes tienen más de lo que yo tuve cuando empecé. Okay. But remember, look how Israel started. Pero recuerden, miren cómo Israel comenzó. Really unbelieving. No creían. They incrédulos. had belief, but very small measure of belief. Tenían creencia, pero una medida muy chiquita. Okay. And it was an up and down roller coaster with God and Israel, Y wasn't it? era una Okay. montaña rusa Okay. con Dios. Believing, not believing. Creían, no believing, querían, not creían, believing. no creían. But that's creían, no human creían. nature. That's Pero our esa es la depravity. naturaleza Okay. humana, la And the depravidad. patience Y work la of God. paciencia, la Okay. obra paciente de Taking Dios. step by step. Tomando paso por Okay. paso. A little bit here, Un a little poquito bit aquí, un more. poquito allá. Okay, go back to, come back more. Volviendo, ok, vamos adelante. That's how we grow. Así es in a como sense. crecemos And en your un children will sentido. grow the same Y way, sus hijos van a crecer de la misma manera. right? ¿Cierto? Because they're just like you. Porque son como tú. That's why you're the best people for Por your eso own ustedes son children. las mejores personas para sus hijos. Because they're exactly like you. Porque son iguales a ustedes. And who can deal better with you ¿Y than quién you? puede lidiar mejor con usted que usted mismo? Okay, it's God's sense of humor. Entonces ese es el humor de Dios. The teachers don't know your children like you Las do. maestras no conocen a tus hijos como tú los conoces. Okay, and again, what did he say you needed to do? Don't do this. Don't be a monarchy. Entonces, ¿qué dijo él? No hagan eso, Don't no rely sean on Moses for una everything. monarquía, no dependan de Moisés por He's the todo. best you have, Él but es lo even mejor que that, ustedes tienen. don't give him this Pero authority. aunque él es lo mejor, no le cedan toda la You autoridad. take responsibility Ustedes háganse for the government responsables of your own por el home, gobierno de su propio for hogar, your own por su propio tribes. tribus. Okay, divide the power. Dividan el poder. Okay, but every sphere, every area of civil government needs to be responsible. Entonces cada área del gobierno civil tiene que ser To the word of responsable
to my con la laws. palabra de Dios, Practice de my practicar laws in every area. las leyes de Dios en todas las áreas, Okay. So starting with the smallest area. comenzando en la área más chiquita. I have an imagination that was it was families of 10. Y yo tengo una imaginación de que era tribus de 10 familias. That's a small, right, Eso es number that un you número know pequeño. each other, your 10 neighbors. familias, ustedes Okay. se conocen, Okay. son vecinos. And things that are a little more involved, Y not as están simple to solve involucrados or decide. y go pueden decidir cosas to juntos. Those of 50s. Y Okay. después a los de 50. Okay. But the greatest work of government Entonces la obra is at más the grande smallest level. del gobierno empieza al nivel más You chiquito. parents have more Ustedes responsibility padres tienen than más the national responsabilidad government, que el in gobierno a sense. nacional. Okay, it's en un small sentido. government, but Es un gobierno more government pequeño, at the pero same es time. más gobierno al Okay? mismo tiempo. You've got right care. Porque So, ustedes tienen que cuidar. so su again, responsabilidad. we know what it is. You teach the people. Entonces sabemos, Moses. ustedes enséñenle al pueblo. Make sure they know the word of God Asegúrense que ellos conozcan la and palabra that de they know Dios. what to do for themselves. Asegúrense que ellos sepan lo que deben hacer por When sí you can mismos. do for yourself, Y cuando tú that's puedes hacer self-government, right? las cosas por ti mismo, eso es el autogobierno. When you follow God yourself, Cuando tú sigues a Dios por ti that's mismo, the external self-government. ese es el It's not autogobierno internal. externo. Okay, but that's a form. Entonces esa es la forma. But Jesus hasn't come yet, Pero Cristo no ha llegado and todavía. then it will become the Spirit. Entonces doing después it. viene el espíritu de la forma. See, He has to outline every detail. Entonces Él tiene que primero delinear todos los detalles You know, checklist of what to do que in every hacer en circumstance. cada circunstancia. Without love of neighbor, Sin el amor por el without prójimo. really loving God with all your soul, Sin poder with amar a all Dios your con heart. todo nuestro They corazón, didn't con toda have nuestra it. alma. Ellos no So tenían eso. this is my new government. Detailed Entonces este es government. mi nuevo gobierno, un This is poquito what más you give your detallado. children. Denle esto a Very sus hijos. detailed instructions to Instrucciones do, detalladas de lo que deben until they hacer. have the Hasta que spirit of tengan it, el espíritu de the eso. reasoning for El it. razonamiento para Okay. llegar a estas They conclusiones. didn't know the reason for everything. Ellos no sabían la razón por todas las cosas, All right, but it was all from God. It was all pero todo His provenía law, de Dios, okay? todo eran las leyes And de your Dios. children will not always Y sus hijos no understand, siempre van a entender el por qué, but it's the will of God. pero es la voluntad for de Dios them, para from ti, you. para nosotros. And you represent God. Y nosotros representamos a Cristo. That's a the Dios. representation Ahí está la in the home. representación gubernamental en el hogar. So all the pieces are there. Entonces todos los pedacitos están Okay? ahí, But the spirit is not pero el there. espíritu no está That's ahí. why they couldn't fulfill Por it. eso no podían cumplirla. Their will wasn't the will of God. Su voluntad no era la voluntad de Why are Dios. we ¿Por qué okay, nosotros not effective? no sometimes? somos Okay. efectivos a veces? Because A we're veces? not doing the will of Porque God no with the estamos spirit haciendo of la God. voluntad de Dios con el espíritu de Dios. Okay, unless we check the word of God. Entonces, al menos de que estemos mirando o revisando la palabra de Dios. But I see it coming. Y yo lo veo venir. Because that's your will to Porque do. You ustedes just, están con esa voluntad de and God hacer. will teach you Y Dios les va a His enseñar will to do. cuál es la What I voluntad que deben enjoy hacer. about working with varieties of children, Lo que me gusta de trabajar con la variedad de varieties of niños, teachers. variedad de maestros, that you are all doing biblically. es que todos están haciendo lo In a sense, bíblicamente, that's en un your sentido. rule, but it doesn't all look the same. Y no todas las enseñanzas That's y the todo se ve beauty of igual, it. esa es la I belleza. call it infinite variety, Yo te digo variedad infinita. but it will be biblical, but it will not be the same. Entonces todo va a ser form, bíblico, pero no okay? todo va a mirarse igual. You're not copying. Ustedes no se están It's copiando, something what God has given sino que es you algo que Dios les ha dado a ustedes, from your own gifts, de sus and propios your own talentos, dones, de what He's sus, taught you, lo que Dios le ha enseñado a usted, and it's original. y es See, original. good work is original Las work. buenas obras son originales. Okay, I'm going to tell you this, but it's Les voy a not decir esto. okay. When I had my students write essays in my first year of school, Cuando yo hacía que mis This is y terrible, don't estudiantes do this. escribían ensayos, Okay. cuando I estaba would say, pensando, okay, Thursday's review for test on Friday. entonces yo decía, el jueves vamos a repasar para Okay. la prueba el viernes. I'm going to give you the essays ahead of time, Entonces les voy a dar todos los ensayos antes de tiempo. and then we would go through. Y verán todo. And I would end up writing the essays, Y yo terminaba escribiendo cada what the ensayo, answers were. cuáles And the eran las students respuestas. basically just memorized Y los the estudiantes notes. que hacían, memorizaban las notas And preparándose para el siguiente día. But that's the only way they
they couldn't think. Y I esa era la couldn't única teach them manera. to Yo think no that. sabía cómo enseñarles a pensar. Okay, so that's not the way Entonces esa no es la manera to duplicate de duplicar teaching. You la you have- enseñanza. it's to be duplicar la ori- enseñanza. they have to do the Ellos original tienen que work. hacer la obra Okay, original, not what I tell them no to lo que write. yo les digo que Okay, escriban. that's a lot of education today. It's memorizing Porque the hay mucha de la answer. educación es Even memorizar if la it's a whole respuesta. essay. No importa si tengo que memorizar todo un That's where discurso. AI comes in. Ahí es donde viene la inteligencia artificial. I just read an article the other day. Leí un artículo It said they have sent 1,000 Chinese students home. que han devuelto 1000 estudiantes a For sus casas cheating. por hacer trampa. Last couple of years it was 600. Now it's 1,000. There's Antes probably eran more unos 600, este año es miles y yo because creo que they hay más. can't. They're not Porque original no in their son thinking. originales en sus pensamientos. They have to have it done for. Tienen que okay, tener que copy it. algo copiar de It's otra a sad cosa. thing about. So we're not afraid of China. Entonces that no le way. tenemos miedo a China. Okay. So do you understand? Original work. Porque Your work will be Lo original. original, las obras de Your ustedes van a ser expression original, su of the same expresión principles. de los mismos principios And they're all biblical. y todo Does bíblico. that make sense to you? ¿Sí se entiende? They're all copycats. No sean copiadores. And that's how it is. Y así That's es como es. scholarship. Esa es Okay. erudición, hacer inteligente, erudición. Okay. Got it? ¿Me Well, entiendes? we're experiencing some of that when we're starting our, shall we say, student books or I don't call them textbooks, okay? Entonces, no quiero decir libros de texto, nosotros estamos experimentando esto con But it's a nuestros, different, looks different. nuestros libros, son It doesn't- diferentes, Yeah, it doesn't have anything of the world's no tienen approach. nada del mundo, Yeah, de different las approach. maneras del mundo. We'll talk about maybe this Y vamos a hablar de esto 3 years from now. en 3 años Okay, porque we'll stop here. va a for ser now. otro tema de inteligencia artificial en los libros de texto.